Pero, ¿este servicio eléctrico es realmente eficiente? Por supuesto, siempre que no conecte más de 2 aparatos a la vez. ¿Eh? ¿Cómo más de 2 aparatos a la vez? Pero es mi casa, no es un camping. Hombre, si conecta más de 2 aparatos a la vez, puede vivir una experiencia de velas y linternas. ¿Eh? Que no te haga la del mapache. Consumidores Irache. ¿Qué tener en cuenta a la hora de contratar la luz y el gas? Bueno, la primera recomendación que hacemos desde la asociación es no contratar este tipo de servicios por teléfono. Muchas veces por teléfono nos lían, nos dicen cosas que luego no se cumplen y es más conveniente acudir a las oficinas o leer bien los contratos. Los contratos y las facturas de la luz en ocasiones son muy complejas y es muy difícil descifrarlas. Hay que tener en cuenta sobre todo dos cuestiones: el precio del kilovatio en la luz y los precios de la potencia y del término fijo en el gas. Además del suministro, ¿qué otros conceptos puedo pagar? Además de los suministros de gas y luz, las facturas a veces nos incluyen una serie de productos que en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera que los tenemos. Son productos que incluyen las compañías y que pagamos de forma adicional a el suministro. Estos productos pueden ser servicios de mantenimiento, protección de pagos, incluso urgencias. Como digo, esto puede llegar a aumentar el precio del suministro en casi 150 euros al año y en muchas ocasiones ni siquiera el cliente sabe que lo tiene contratado. ¿Cómo cambiar de compañía? Bueno, tenemos que ser conscientes de que podemos cambiar de compañía siempre que queramos. Para cambiar de compañía sí que tenemos que tener en cuenta alguna cuestión, fundamentalmente el relacionado con el posible compromiso de permanencia que podamos tener con la compañía. Es posible que a la hora de contratar hayamos asumido un compromiso de permanencia que lleve aparejada una penalización y que tendremos que pagar en caso de que nos vayamos con anterioridad. Esta penalización tiene que ser proporcional al tiempo que nos quede por seguir con el suministro. En el caso de que finalmente tengamos que pagar una penalización, tenemos que saber que esta no puede ser superior al 5% de la energía que estiman que nos quedaría por consumir en ese año. Es importante, a la hora de cambiar de compañía, saber también que tenemos que dar de baja a los servicios adicionales al suministro que teníamos contratados con la compañía anterior. Como por ejemplo la protección de pagos, el seguro de mantenimiento o la protección del hogar. Las compañías eléctricas te pueden subir el precio avisándote con un mes de antelación. Generalmente lo hacen una vez que ha transcurrido un año desde que contrataste. Y la forma de informarte muchas veces no es clara. O bien te mandan un correo electrónico que en ocasiones ni siquiera llegas a leer, o bien te lo ponen en la factura anterior en letra pequeña y es muy difícil también conseguir leerlo. No contrates nunca por teléfono. Asegúrate que no te han metido servicios vinculados sin saberlo. Tras cambiar de compañía, revisa tus cuentas bancarias.